Señoría, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. La pregunta es, ¿cuántos altos cargos han realizado en la presente legislatura dentro del plazo de 2 meses previsto en la Ley 4/1995 de incompatibilidades, declaración de actividades e intereses y declaración de bienes, conforme a lo previsto en la mencionada ley? ¿Y cuántos altos cargos están sujetos a esta obligación? Gracias, señoría. Señor consejero, tiene la palabra. Sí, presidente. Señoría, como ya le respondí en anteriores preguntas parlamentarias, la obligación de declaración al registro es absolutamente personal e inherente al ejercicio de alto cargo. No obstante, no encontrará usted ningún consejero o consejera ni ningún titular de viceconsejería, Secretaría General Técnica o Dirección General cuyo nombramiento se haya publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias que no haya presentado declaración de bienes y actividades. Se lo puedo asegurar. No obstante, y como ya he informado al respecto, al conocer que no existía declaración del exgerente de la empresa HITPA, con fecha 4 de abril, desde la Secretaría General Técnica de mi consejería se instó una petición para acometer un proceso de revisión, consejería por consejería, de las declaraciones que obran en el registro de incompatibilidades, intereses y actividades y en el registro de bienes, a efectos de validar todas las declaraciones de cese y nombramiento y detectar cualquier incumplimiento de la ley, cambiando así la práctica que, por cierto, estableció el titular de la entonces Consejería de Cooperación, don Ramón García Cañal, en el año 1995. Y después le puedo dar algún detalle más e incluso ya le puedo adelantar que no tengo ningún problema en volver a la Comisión de Reglamento para hablar de las instrucciones que se dieron en el año 1995. En cuanto a la segunda parte de su pregunta, relacionada sobre cuántos altos cargos están sujetos a esta obligación, supongo que usted no lo hace por desconocimiento, la respuesta es clara. Todos, sin excepción. Gracias, señor consejero. Señor Cuervas Mons, puede intervenir. Bueno, señor consejero, mire, yo permítame que le diga en primer lugar que usted se ha colocado en una posición de ocultar información, ¿no? Y yo creo que eso a usted le inhabilita absolutamente para poder hablar de transparencia de un gobierno con la arrogancia con la que lo suele hacer en esta Cámara, señor consejero, que es habitual en usted. No sé si se ha dado cuenta de que no me ha contestado nada a lo que le he preguntado. Entonces, ¿cuántos altos cargos están obligados a hacer la declaración y cuántos lo han hecho en el plazo de 2 meses? Es bien sencilla la contestación. No me la ha contestado. Mire, es la tercera vez que este grupo parlamentario, la tercera, le pregunta sobre si cumple usted la ley de incompatibilidades de altos cargos del Principado de Asturias. La tercera. Le pregunté en una ocasión por qué no cumplía usted personalmente su obligación de dar cuenta a la Comisión de Reglamento, como establece la ley, y usted la conoce sin duda, al inicio de cada periodo de sesiones, de dar cuenta a esa comisión del grado de cumplimiento por parte de los altos cargos de realizar estas declaraciones. Usted no lo ha hecho nunca en los años que lleva de consejero. Nunca ha reunido a la Comisión de Reglamento para cumplir esa obligación legal. Me contestó usted, faltando la verdad, claro, usted le va bien el barullo, ¿no?, para no contestar. Que, hombre, que sí, que usted informa al Consejo de Gobierno, que es otra obligación distinta, trimestralmente, pero no me contó, o no reconoce usted, o no quiere reconocer, que no cumple su obligación de, al inicio de cada periodo de sesiones, dar cuenta a la Comisión de Reglamento. Y es evidente que no lo hace. Mire, por eso le solicitamos su comparecencia en una comisión de reglamento, efectivamente, el pasado 30 de mayo de 2016. Y le hicimos la misma pregunta concreta. Es decir, oiga, ¿cuántos altos cargos hay en el Principado y cuántos han cumplido su obligación de formalizar esta declaración en el plazo de 2 meses que establece la ley? Tampoco me contestó en la comisión de reglamento, señor consejero. Simplemente me dijo de nuevo que teníamos toda la información a través de las actas del Consejo de Gobierno, lo cual no es cierto. No se contiene ninguna información más que usted da cuenta no sé de qué. Solo se menciona que usted teóricamente da cuenta de esas declaraciones en un informe. Por cierto, esa información no es supervisada en una contestación que he visto por la Comisión de Secretarios Generales Técnicos, si es que hay algún informe, como usted dice. Eso sí, mire, aprovechó de nuevo en esa Comisión de Reglamento del 30 de mayo para contarnos otra vez más sus proyectos de ley de buen gobierno y de transparencia, de lo bien que van a regular esto en el futuro. También lo contaba, por cierto, la legislatura pasada y, bueno, con la misma arrogancia, señor consejero. Bueno, lo cierto es que somos de las pocas comunidades o la única que no tenemos una ley de buen gobierno y de transparencia. Y, además, aclaró que se había dado por su parte una instrucción para que los secretarios generales técnicos, para el correcto seguimiento de esta obligación, iban a reclamar esas declaraciones, lo cual quiere decir, evidentemente, que algo no se estaba cumpliendo, porque si no, no tiene sentido que usted dé instrucción a esas secretarias generales técnicas. Esto
nos obliga a volver a formular esta pregunta muy concreta hoy. Se la voy a repetir. ¿Cuántos altos cargos hay en el Principado de Asturias en la actualidad y cuántos de estos han realizado su obligación de presentar esas declaraciones fijadas en la ley en esta legislatura? Yo creo que la cuestión es bastante simple, señor consejero. ¿Cuántos altos cargos son? ¿Cuántos han cumplido esa obligación en plazo? Yo le quiero trasladar hoy, señor consejero, toda nuestra desconfianza hacia sus informaciones. Y hay evidentes tres cosas, se las voy a resumir. La primera, que usted personalmente viene incumpliendo, desde que es consejero de Presidencia, su obligación de dar cuenta a la Comisión de Reglamento al inicio de cada periodo de sesiones, dando cuenta de ese grado de cumplimiento de esta obligación. Y el grado de cumplimiento, les recuerdo que comienza por saber cuántos altos cargos hay en cada momento y cuántos hacen la declaración o la modifican. Y yo espero que usted tenga la decencia en el próximo periodo de sesiones, que no le tengamos que traer a una petición de comparecencia a este grupo, sino que lo haga usted porque se lo marca la ley y vaya a la Comisión de Reglamento y dé cuenta de esto. Eso, señor consejero, sería transparencia y buen gobierno. Segundo, es evidente que en esta materia no tenían ustedes el control correcto, ni lo tienen, y adecuado por parte del Gobierno, ni en su etapa de consejero ni en etapas anteriores. Evidentemente, me cita usted el caso, es que fíjese, es curioso. Nosotros solo hemos pedido en la historia 2 declaraciones de altos cargos concretos en esta legislatura. Del anterior gerente del GIPA, usted lo ha mencionado, y del gerente de Zaldia. Ninguno de los dos tenía realizada declaración alguna. Le significo que son las únicas que hemos pedido. Fíjate usted que va a ser que tenemos puntería, señor consejero. No es tanto que haya descontrol, sino puntería, seguramente. Y mire, en el caso del gerente del GIPA lo fue 6 años. No hay nada durante 6 años. Ya sé que usted me va a decir que usted no era consejero, pero mire, era un gobierno de su partido y el que gobernaba y tienen la misma responsabilidad. Incluso, le voy a decir algo, en la misma información que me remiten hoy, hay altos cargos que no la presentan desde hace años. Y la información es confusa, ya se lo digo. Pero en tercer lugar, y le voy a hacer la última reflexión, lo que está haciendo usted con la información, señor consejero, es tomar el pelo a esta Cámara y a este Parlamento, señor Martínez. Usted está directamente vulnerando el derecho, que yo creo que es importante, diría que casi sagrado en un Parlamento, a que los diputados tengamos la información y que viene regulado en la ley y en el reglamento. Le formalizamos 2 solicitudes de información muy concretas, señor consejero, sobre esto mismo, por vía de urgencia, en fecha 30 de mayo. Tenía usted un plazo de 3 días, según el reglamento, para remitir la información. Hoy, a las 9:05 de la mañana, nos remiten o nos trasladan la información, el mismo día que se formula por tercera vez una pregunta en el Pleno, señor consejero. Esto solo refleja. Señoría, vaya concluyendo. Concluyo, señor presidente. Esto solo refleja, señor consejero, su catadura moral y lo que cree usted en la transparencia y en el buen gobierno. Yo comprendo que usted se está riendo, ¿no? Ah, mira, cómo los fastidiamos a estos. Pues, bueno, es lo que hacen habitualmente. Y yo le pregunto por qué no dio esa información si la tenía en la Comisión de Reglamento. Y mire, señor consejero, solo cabe una contestación en esta pregunta, solo cabe una contestación en esta pregunta de hoy, que es que todos los altos cargos cumplan con su obligación de realizar estas declaraciones y que, además de cumplir ellos con esta obligación, usted cumpla con la obligación de controlarla. Y es evidente que eso no se ha hecho. Y, en definitiva, señor consejero, si esta es la conducta que usted tiene o que sigue en este tema, que es un tema casi de puro control, me temo cuál sea su gestión al frente de su consejería, que es bastante importante. Por ello, la consejería, y concluyo, señor presidente, una postura más humilde, que no es otra que la de reconocer su error, que la de reconocer que aquí ustedes no han controlado, que usted no cumplió su obligación de venir y que en el futuro pues lo va a corregir y va a ejercitar esto con las garantías suficientes de que ejercerán el control y cumplirán la ley, porque hasta ahora no lo han hecho. Nada más, señor presidente. Muchas gracias por su benevolencia.